Se dice, hermanos, que el Nuevo Testamento le quitó el techo a la iglesia primitiva, permitiéndonos ver a su interior, ver lo que sucede allí y comprobar que para bien o para mal, en muchos aspectos esas iglesias no eran diferentes a las actuales. Claro, la iglesia primitiva estaba, entre comillas, en su primer amor, y en ella ocurrían demostraciones inéditas de poder. El libro de los Hechos dice abiertamente en el capítulo 2, versículo 43, que muchas maravillas y prodigios eran hechas por los apóstoles, pero también es cierto que a nivel interno existían los mismos problemas que seguimos padeciendo hasta el presente, a saber, el sectarismo, el rechazo al diferente, la diferencia de clases étnicas, espirituales, socioeconómicas, etc. Todo esto amenazaba la armonía interna de la iglesia y a su mensaje y esperanza en una nueva humanidad bajo el reino de Dios. Obviamente la intolerancia no era un problema nuevo. Pablo lo reconocía hace 20 siglos como un problema que demandaba respuesta, pues no solo amenazaba la comunión cristiana, sino amenazaba la subsistencia misma de la iglesia. Pese a ser una amenaza tan grande, Pablo no respondió a ella con más intolerancia. No apeló a medidas punitivas, a excomuniones, anatemas, apeló a la conciencia cristiana. Llamó a quitar los ojos de los hombres para ponerlos en Dios. Recuerda a los cristianos de Roma y con ellos a los cristianos de todos los tiempos, tres fundamentos que hacen posible la unidad en medio de la diversidad. Veamos, hermanos, cuáles son. Antes de pensar en la enseñanza de este texto, debemos recordar que la carta a los romanos es una carta dirigida por Pablo a una comunidad cristiana que él no conocía. Pablo hablaba de su anhelo de conocer a los cristianos de Roma, reconocía su buen nombre, pero no participó en la fundación de la iglesia y no tenía, salvo contacto con algunos creyentes en particulares, no tenía una relación directa con la iglesia, razón por la cual frecuentemente hablaba diciendo de su anhelo de ir a Roma. Y no era casualidad, Roma era la capital del mundo civilizado, y en ese sentido la iglesia de Roma obviamente se convirtió en una iglesia de importancia fundamental para el desarrollo y para el avance del cristianismo. Pero también es cierto, hermanos, que cuando Pablo escribe su carta a los romanos, se dice, escribió una carta profiláctica, es decir, una carta que buscaba prevenir aquellos males que Pablo había visto en otras iglesias. En Corinto, en Galacia, había visto cómo la iglesia podía degenerar en sectarismos, en grupos, en contiendas. A los corintios les dice, de ustedes algunos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos, y hasta algunos dicen que son de Cristo, lo dice con ironía, reconociendo que había un espíritu de división en la iglesia. Y Pablo, temiendo que lo mismo sucediera a la iglesia de Roma, le advierte aquellas cosas que había visto en otras comunidades cristianas. En este caso en particular, en el capítulo 14, nos está hablando acerca de la tolerancia dentro de la iglesia, y hoy cuando menos tres enseñanzas que son los fundamentos que hacen que la tolerancia cristiana sea posible. En primer lugar, Pablo empieza declarando, reconociendo que Dios es más moral que nosotros. Para nadie es un secreto que hoy día la tolerancia es uno de los grandes temas sociales, pero debemos tener cuidado con lo que las palabras significan, pues como dice George McDowell, un apologeta cristiano, existe lo que podríamos llamar la tolerancia tradicional y aquello a lo cual se puede llamar la nueva tolerancia. La diferencia consiste en que en tanto la tolerancia tradicional distingue entre la persona, sus convicciones o sus conductas, y puede decir no comparto tus puntos de vista, pero te respeto como persona, la tolerancia nueva, no respeto tus ideas, tus valores no son absolutos, tus creencias valen exactamente lo mismo que las mías. La nueva tolerancia es sumamente intolerante con la tolerancia tradicional. Pero volviendo a nuestro asunto, los orígenes de la iglesia cristiana en Roma se pierden en el polvo de los tiempos.
posiblemente se encuentren en la obra de predicadores anónimos que, regresando a la fiesta de Pentecostés, compartieron el mensaje que habían oído en Jerusalén, como dice Hechos 2. Hechos 2 nos habla de una buena cantidad de judíos procedentes de diferentes contextos que estuvieron en Pentecostés, y entre ellos se habla de judíos de Roma. Pero esto es especulación, obviamente no podemos afirmar de manera categórica. Usted sabe que cuando la palabra de Dios no dice algo claro, podemos decir la tradición dice o se piensa que, pero no es palabra de Dios. A menos que la Biblia lo diga expresamente, no podemos darle el mismo nivel de autoridad. Y esto pasa con el origen de la iglesia de Roma. La primera iglesia cristiana en Roma estaba formada mayoritariamente por judíos. Había un componente gentil, pero era minoritario. Sin embargo, hermanos, en algún momento la iglesia cambió en su composición, y el historiador romano Cayo Suetonio dice que había tal contienda al interior de la iglesia de Roma que el emperador decidió echar a todos los judíos de la ciudad. Dice, y la controversia era por un tal Crestos. Debemos recordar que el nombre griego de Cristo es Christos, y no sería raro que Crestos fuera la latinización del nombre de Cristo, que había generado una división dentro de la iglesia. Para solucionar el problema, el emperador echa a todos los judíos de Roma. Entre ellos estaban Aquila, Priscila, estaba Apolos, que llegaron a ser después colaboradores del apóstol San Pablo. Si estando formado únicamente por judíos, la iglesia palestina enfrentaba tensiones entre los creyentes de habla aramea y los creyentes de habla griega, solo podemos imaginar el reto de la convivencia entre personas tan distintas como judíos, griegos, romanos, celtas, etc. La historia demuestra que cada grupo tendría sus razones para suponer su superioridad sobre el otro, o al menos que sus valores, su estilo de vida sería mejor. En Estados Unidos, hermanos, cuando se entrevista a hispanos, anglosajones, a afroamericanos, asiáticos, ¿cuál comunidad tiene los mejores padres de familia? Cada comunidad dice nosotros. Los blancos dicen nosotros, los hispanos también, los afroamericanos también, los asiáticos también. Es característico, así somos los seres humanos, y no es raro que esto ocurra. Los judíos se sabían herederos y transmisores de la palabra de Dios. Conscientes de su raigambre y de su origen judío, Pablo hablaba de las bendiciones que el pueblo había recibido en depósito. Dice en su carta a los romanos que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas, según los cuales, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y en el otro extremo estaban los gentiles, especialmente los griegos, que sentían también orgullo por su origen. Ellos eran plenamente conscientes del brillo de sus pensadores y el logro de su civilización. No hay en el mundo occidental, no hay una disciplina, una ciencia en donde los griegos no hayan dejado su huella. Las matemáticas, la astronomía, la medicina, la física, cualquier campo están los conceptos de los griegos, y ellos lo sabían y estaban orgullosos de sus logros. Bueno, para complicar estas cosas, de pronto en los grupos judíos y gentiles empezó a desarrollarse actitudes de hostilidad. Los judíos conservan una plegaria que se llama Shelo Asanigo Goy, que significa porque no me hiciste gentil. Y cada varón judío, piadoso, ortodoxo, se levanta y le dice a Dios: bendito sea Señor Dios del universo, porque no me hiciste gentil. Bendito sea Señor Dios del universo, porque no me hiciste esclavo. Bendito sea Señor Dios del universo, porque no me hiciste mujer.
Y la mujer judía se levanta y le dice a Dios: gracias porque hiciste tu voluntad. La verdad es que escuchar eso no tenía como propósito la segregación, pero nada más escuchar eso era tremendamente chocante. Y entendemos por qué los judíos, los gentiles, decían: los judíos son víctimas de una enfermedad degenerativa por la que fueron expulsados de Egipto. En el templo de Jerusalén los judíos sacrificaban seres humanos. Los judíos son lascivos, decía Tácito. Los judíos habían sido rescatados del desierto por un burro salvaje y por tanto su Dios es un burro salvaje. Los judíos solo no veneran a los dioses comunes con los demás, por lo cual se decía la cólera divina cuando había calamidades, plagas, etcétera, era culpa de los judíos. Son holgazanes probablemente porque observaban el día de reposo, decía Juvenal, etcétera. Entonces había una hostilidad mutua de judíos y de gentiles. Cada grupo asumía razones válidas y hasta morales para su actitud, lo que nos lleva a la pregunta: ¿qué es entonces la intolerancia? Empezando por las definiciones, debemos entender por intolerancia la falta de habilidad o voluntad para tolerar algo. Es la ausencia de paciencia y respeto por los puntos de vista y características personales consideradas diferentes. Supone dureza, rigidez en el mantenimiento de lo que se considera normal o correcto y en la defensa de las características propias cuando se tienen por inquebrantables o absolutas. No es necesario esforzarnos mucho para ser intolerantes. La intolerancia es como una escalera eléctrica. Usted solo tiene que poner los pies allí y la escalera lo lleva. Había contado hace algún tiempo de una experiencia que viví un día en casa del hermano Chuy Zamora. Vino un hombre de uno de los estados del cinturón de la Biblia, norteamericano él, casado con una mexicana, curiosamente, en su plática se veía una actitud de hostilidad hacia, por ejemplo, los afroamericanos. La mujer mexicana decía: es que los negros, los negros, y ella era morena, pero muy intolerante, quizá para identificarse con el grupo predominante en esa zona de los Estados Unidos. El hecho es que el hermano Zamora los invitó a esta pareja a desayunar, y a mi esposa y a mí también. Fuimos a su casa. En ese tiempo su hija Maya estaba estudiando odontología y tenía un cráneo humano, de veras, en la mesa de su sala, y lo tenía pintado de negro, no sé por qué, pero lo pintó de negro, salvo los dientes, quizá para contrastar con los dientes, porque ella es odontóloga y estaba estudiando eso. El hecho es que tenía su calavera allí negra y con la dentadura bien blanca. Llega esta persona, toma la calavera en su mano y nos dice: ¿es la calavera de un negro? Y hermanos, todos nos reímos y después me sentí avergonzado, porque dije: es bien fácil dejarte ir en la escalera de la intolerancia. O sea, por dentro todos somos iguales, debajo de la piel no hay diferencias, ni en los músculos, ni en los huesos, si no es que, hablando de la gente de origen afro, estamos hablando de seres humanos dotados con capacidades físicas excepcionales, son superhumanos, atléticos. Decía Jorge, mi hijo: ves a los migrantes de Centroamérica y Sudamérica mal comidos, mal alimentados, pidiendo ayuda en los semáforos, y dice: ves su musculatura impresionante, dice, comen mal, duermen mal, están fuera de su país, pero ves su físico impresionante. Así es que tal vez parte por eso es temor al diferente, temor al que puede ser mejor en otro aspecto en su vida. Bueno, en su carta a los Efesios, Pablo afirma que una humanidad nueva, regenerada y multiétnica, formada por hombres, mujeres, siervos, libres, es la más poderosa evidencia de que el reino de Dios no es una utopía, no es un sueño de opio, no es una ilusión,
Para el apóstol, el reino de Dios no consiste en un sistema político o un movimiento religioso, consiste en el señorío de Dios en el corazón de los redimidos. Y por lo anterior, la tolerancia debe aprenderse, debe decidirse, debe imitarse de Dios. Practicarla significa, no significa negociar convicciones propias, sobre todo si son bíblicas, significa mantenerlas aceptando que Dios, que es más moral que yo, ama al que es diferente a mí. La primera base de la tolerancia es aceptar: Dios ama, Dios que es mejor que yo, que es más moral que yo, que es perfecto realmente, ama al que es diferente a mí. Hay una segunda enseñanza en el pasaje. El texto dice Pablo que una segunda convicción que fundamenta la tolerancia cristiana es la certidumbre de que el Dios que empieza la obra la terminará. Debo ser honesto y reconocer que con los años en el ministerio uno puede aprender a conocer familias que están allá en la iglesia, pero su nivel de compromiso es mínimo con Dios o con su reino. Quizá lo que más han logrado es permanecer en la iglesia, aunque no tiene un compromiso real con el Señor. Y uno puede sentirse tentado a la desesperanza en casos así, decir, bueno, hay que amarlos, hay que pastorearlos, pero no puedes esperar mucho más de lo que estas personas han dado o están dando para la obra. Me refiero al servicio, al testimonio, al ministerio. Bueno, de cuando en cuando Dios toca corazones de personas así y las transforma y las convierte en siervos, y hace que aquellos que estaban allí vegetando de pronto asuman un compromiso. Y entendemos por qué Pablo dice: el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, en esta segunda idea Pablo continúa argumentando sobre la importancia de la unidad cristiana. No era la primera vez que lo hacía. En 1 Corintios 8 había hablado sobre el problema de conciencia que generaba a algunos creyentes consumir carne sospechosa de haber sido sacrificada a los ídolos. Debo decir que yo entiendo perfectamente esta postura y lo que estaba pasando aquí con los creyentes de Corintios 8, porque en mi tierra, hermanos, hay festividades religiosas donde se les hace una comida a diferentes santos. Le llaman reliquia a la comida que se hace y se regala indistintamente al que quiera recibirla. Cuando el evangelio llega a las pequeñas comunidades, un rasgo distintivo de los creyentes es marcar una diferencia con las prácticas religiosas de las que frecuentemente venían, no participando en eso, porque de alguna manera es participar en la celebración a una imagen, a un santo, etcétera, etcétera. Y para los cristianos allí es bien radical decir: no puedo participar porque no estoy de acuerdo con la celebración, pero sí con la comida. No es congruente eso, no hay congruencia en el testimonio. Entonces yo puedo entender eso perfectamente. Sin embargo, empleando la figura de un carnívoro y un vegetariano, el apóstol reconoce las diferencias en asuntos secundarios y que pueden generar contiendas en el pueblo de Dios. De modo que apela a la madurez para aceptar las diferencias. Dos adjetivos aparecen en el discurso: la palabra fuerte y la palabra débil, hecho que ha dado motivo a que con frecuencia los intérpretes de la carta a los romanos identifiquen a los débiles como judíos escrupulosos en cuestiones dietéticas y en la observancia de días especiales. Como sabemos, hermano, la ley de Moisés prohíbe a los judíos el consumo de diversos alimentos o combinaciones de alimentos, como lácteos con carne de mamíferos, por lo que el llamado kashrut, el código dietético judío, es bíblico en su germen, pero medieval en su desarrollo. Es decir, si la Biblia habla algo de eso,
dice: no cocerás el cabrito en la leche de su madre, y de ahí se derivó toda una serie de prácticas. Pero siendo honestos, si vamos al libro de Génesis, el capítulo 18, versículos 7 y 8, encontramos que el padre de los judíos no tenía problemas para comer carne con lácteos. Ahí está en la Biblia. Fíjense lo que dice: y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y se dio prisa para prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y los puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. O sea, están comiendo lácteos con carne. El desarrolló el código dietético de la Edad Media, ¿no?, de la Biblia. Y Abraham no tenía problemas con esa combinación de alimentos, lo cual nos permite ver que a veces rizamos demasiado el rizo. La respuesta más común entre los judíos, gracias Dani, es que la carne y los lácteos fueron servidos en diferentes comidas en el día. Pero si usted lee el texto, no dice eso. El texto dice: preparó la carne, preparó la mantequilla, la leche y lo sirvió delante de ellos juntos. No hay ningún problema. En tiempos del Nuevo Testamento, los judíos consagraban también días especiales, celebraciones que se arraigaron fuertemente en la cultura y en su mentalidad, lo que podemos entender, pues en el campo mexicano todavía existen personas que miden el año por las fiestas religiosas. Es en los días de la fiesta de San Juan, en tiempos de la fiesta de todos los santos, etc. Hay personas que sabían: la siembra se hace en tal día, y era una festividad religiosa, la cosecha empieza en tal día, y era cuando México era una cultura predominantemente rural, el calendario funcionaba así. Un comentarista bíblico del pasado dice que el apóstol San Pablo exhortaba a los que se sentían fuertes, a los que se sentían maduros en la fe, con el discernimiento suficiente como para obrar en cada caso. En esencia, no se trataba pues de un asunto cultural o de origen, sino de madurez espiritual. La clave para entender las demandas del texto se encuentra en los verbos empleados. Primeramente, Pablo dice recibir al débil, expresando literalmente la idea de tomar para vosotros, hacer que se sientan bienvenidos. Una versión de la Biblia traduce recibir con una calurosa bienvenida a cualquier hermano que desee unírseles. Pero inmediatamente también el apóstol dice: no critiquen sus ideas que no concuerdan con las de ustedes en cuanto a lo que está bien o está mal. Por ejemplo, no discutan con él sobre si se debe comer carne ofrecida a los ídolos o no. Pablo dejó claro que el ídolo es nada. El ídolo está muerto. Y lo sacrificado a los ídolos no tiene nada de particularmente maligno si no tengo problemas de conciencia, salvo que haga tropezar a mi hermano. Si me ve comiendo de algo que le escandaliza, entonces sí debo tener cuidado. Es como el alcohol. Siendo sinceros, yo soy abstemio 100%, pero no le impongo mi manera de vivir a nadie. Siendo sincero, la Biblia no prohíbe el alcohol. Prohíbe alcoholizarse, prohíbe la borrachera, prohíbe el exceso. Si un día un hermano me ve en el carrito del súper con un cartón de cervezas, no va a pensar el pastor va a cocinar con las cervezas, va a pensar el pastor se va a recrear ahí con el alcohol, ¿no? Entonces, para no ser tropiezo, hermanos, aunque no es malo en sí, uno debe abstenerse de hacerlo para no ser tropiezo al más pequeño. Lo mismo pasaba aquí. Pero inmediatamente después el apóstol dice: no critiquen a los que son diferentes o piensan diferentes. Pablo fue más específico cuando aún emplea los verbos juzgar y menospreciar. Juzgar al hermano equivale a juzgar al criado ajeno, cosa que solamente puede hacer el Señor de ese criado. Cuando alguien juzga a su hermano,
se pone en el lugar de Dios, usurpando su autoridad e incurriendo en un pecado mayor de aquel que está juzgando. Pero Pablo hace una afirmación adicional: ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Con esta afirmación, Pablo declara su certidumbre de que el Señor sigue actuando en la vida de sus hijos, que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En esta última referencia a la carta a los Filipenses, Pablo muestra el propósito en su intercesión por los filipenses y dice que era justamente la comunión en el Evangelio. En ambas cartas, Romanos y Filipenses, Pablo enseña que la comunión del Evangelio es fruto de una doble perseverancia: la perseverancia humana, que es posibilitada por la perseverancia divina. En otras palabras, la comunión es fruto de la voluntad divina, porque Dios la quiere, pero también de la voluntad humana, porque el cristiano debe quererla. No es algo extraño que en 1 Corintios 14:1 Pablo declare que el amor es uno de los dones más caros de Dios, es uno de los mejores dones que nos ha dado, pero nos llama a perseguir, 1 Corintios 14:1, el amor como perros de presa. Dice: procurad los dones mejores, pero yo les enseño un camino más excelente. Y está hablando del camino del amor. Los que saben dicen que 1 Corintios 14:1 debería ser el último versículo de 1 Corintios 13, porque no hay un cambio de tema. Al margen de esas cuestiones, Pablo prioriza el amor cristiano. Hay una tercera y última enseñanza. Estamos hablando de los fundamentos de la tolerancia. La primera es aceptar que Dios es más sabio, más bueno y más moral que Dios, ama al que es diferente a mí. La segunda, la convicción de que el que empieza la buena obra la perfecciona. Y la tercera, la claridad de que Dios es el único juez justo. Como vimos, aunque vivimos en un tiempo en el que se debate la tolerancia, es también un tiempo en el que, decía Martin Lloyd-Jones, un predicador británico del siglo pasado, las definiciones doctrinales poco valen, una época en la que a la gente no le gusta pensar, que odia la teología, la doctrina, el dogma. Es una era en la que se caracteriza por el amor a las cosas fáciles, a los términos medios, lo que sea con tal de estar tranquilos, como se suele decir. Esta tendencia puede llevarnos a malentender las palabras de Pablo, a pensar, que cualquier idea o forma de vida es igualmente válida e igualmente aceptable ante los ojos de Dios. Pablo, por ejemplo, llamaba a apartarse de los que, diciéndose cristianos, eran fornicarios, borrachos, avaros, maldicientes, ladrones. 1 Corintios 5:11. El apóstol dice que Dios juzga nuestros hechos y que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto significa que Dios es el único capaz de juzgarnos con justicia verdadera. Es claro que la prohibición de juzgar al hermano no tiene su origen en Pablo, ni siquiera en el Señor Jesucristo. Viene de más lejos, viene del segundo precepto en orden de jerarquía en la ley de Moisés: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, Mateo incluye este asunto en el compendio de las enseñanzas morales del Señor Jesús en el Sermón del Monte. En Mateo 7, del 1 al 5, recordó que el Señor Jesús prohíbe al discípulo juzgar al prójimo, lo que nos enfrenta a la pregunta: ¿a qué clase de juicio se refiere? Antes de intentar responder esta pregunta, debemos decir que la capacidad de emitir juicios forma parte de las habilidades racionales y morales que Dios nos ha dado. Es decir, estamos diseñados para juzgar. Todos los días usted decide cuál es el horario más conveniente para levantarse, qué ropa se va a poner, qué va a desayunar. Todo eso son decisiones, son juicios que tenemos que emitir.
distinguir, por ejemplo, entre lo mejor o lo inferior en una compra, en el terreno moral entre lo bueno y lo malo. En general, juzgar significa básicamente poner aparte, clasificar, de donde según el caso puede significar separar, elegir, aprobar, calificar bien. Sin embargo, en este caso, juzgar tiene el sentido de condenar. Tiene el sentido de condenar. Y generalmente condenamos al otro para reafirmarnos a nosotros mismos. Solo que cuando el índice apunta hacia el frente, hay 3 dedos que apuntan hacia mí. Y por eso el Señor nos dice que tengamos cuidado con esto. Así que la vida en comunidad representa todo un desafío para los seres humanos, pecadores, caídos, cuando llegamos a ser parte del pueblo de Dios. Bonhoeffer dice algo muy instructivo respecto a este tema, sobre cómo relacionarnos con los demás creyentes. No bien se reúnen los hombres, dice, cuando empiezan a observarse, a juzgarse y a clasificarse. Alguien llega a la iglesia y empieza a ver cómo somos, cómo cantamos, qué se enseña, qué actitudes tenemos. Comentaba hace un tiempo de una mujer que estuvo viniendo un tiempo a la iglesia, era regular hasta eso en el servicio, era invitada de una hermana, y de pronto dejó de venir. Y la hermana que le invitó le preguntó, ¿por qué ella no va al culto? No, pues me gusta todo, me gusta la iglesia, me gusta la predicación, me gusta la alabanza, todo me gusta. Lo que no me gusta es que el pastor no tiene gozo. Y la hermana me lo comentó, es que dice que usted no tiene gozo. Dígale que el próximo domingo que venga me voy a echar 3 maromas en el púlpito para que vea que sí tengo gozo. O sea, ¿cómo juzgas el gozo o no de una persona? O sea, ¿cómo se puede juzgar eso, no? Bueno, dice Bonhoeffer, llegas a la iglesia y empiezas a juzgar. Se necesitaría, dice, no ser hombre para no actuar de esta manera. Dice, con ello se establece desde el principio del nacimiento de la comunidad una terrible lucha invisible, a veces inconsciente, que pone en juego la existencia misma de la comunidad. Por esa razón es vital que desde el principio de la comunidad cristiana, desde el primer momento, desenmascarar, decía, a este enemigo que es la amenaza y acabar con él. No hay tiempo que perder, porque desde el primer instante de su encuentro el hombre busca una posición estratégicamente valiosa frente a los otros. Aquí están los fuertes y los débiles juntos. Si no se es de los primeros, se buscará hacer valer el derecho de los débiles, de los simples, de los complicados, piadosos, tibios, sociables y retraídos. No intentan todos asegurar de entrada su posición respectiva en detrimento del otro e imponer su manera de ser. Se necesitaría no ser hombre para no actuar de esa manera instintiva. Pero es aquí, decía Bonhoeffer, donde desde el principio la comunidad se ve amenazada. Esta tendencia puede asumir o revestirse de formas civilizadas y piadosas. Sin embargo, es importante es importante que la comunidad cristiana se dé cuenta claramente que se puede encontrar en un momento en situación descrita en Lucas 9:46. Comenzaron a discutir sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién estaban discutiendo? Los 12, el círculo más íntimo del Señor Jesús. Y si ellos que tenían al maestro a su lado hacían eso, imagínense nosotros. Imagínense nosotros. Bueno, la justificación del hombre por sí mismo es el hecho de juzgar a los demás, son inseparables, como la justicia por la gracia y el servicio al prójimo que de ella se desprende. Lo que Bonhoeffer decía, es casi natural, pensando en términos humanos, que esto ocurra. Pero es aquí donde dice
La iglesia debe identificar este enemigo. El enemigo no es la persona, es la conducta. No es mi hermano, es su actitud. Es eso lo que representa un peligro. Aunque la Biblia prohíbe condenar al hermano, también habla de conductas que en la iglesia deben ser condenadas. No hacerlo puede significar asumir complicidad. Como señalamos anteriormente, solo alguien que es libre de faltas estaría calificado para juzgar con rectitud. A diferencia de los hombres, en su juicio Dios no mira las apariencias. Usted recordará 1 Samuel 16:7, que cuando Dios llevó al profeta Samuel para ungir al nuevo rey de Israel, vio al primogénito de Isaí, vio su estatura. Debemos pensar, hermanos, hasta ese momento la única referencia que los hebreos tenían de un rey era Saúl, el único rey que conocían. Hombros arriba, más alto que todo Israel, un foxote, un hombre impresionante por su estatura. Y el profeta dice: sin lugar a dudas está delante de mis ojos el ungido del Señor. Y el Señor le dice: no mire su apariencia ni su parecer, porque el Señor no mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor ve el corazón. Por otra parte, frecuentemente los hombres juzgamos y condenamos por razones obscuras. Los hombres podemos condenar a los otros por celo o envidia. El apóstol Santiago dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no alcanzáis, combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para juzgar, para gastar en vuestros deleites. Más aún, y esto es algo muy oscuro, hermanos, podemos juzgar por identificación inconsciente. ¿Qué hizo el hijo bueno, el hermano mayor del hijo pródigo? Cuando él regresa, dijo algo que nadie había dicho hasta ese momento: se gastó el dinero con prostitutas. Le escandalizaba, le dolía que se lo hubiera gastado así. ¿Por qué? Por identificación inconsciente. Seguramente es lo que él hubiera querido hacer. Nadie hablaba del tema, solo él lo sacó y lo arrojó sobre la discusión. Podemos juzgar por esa identificación, por lo que Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues lo mismo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues lo que tú juzgas, también lo haces. Recordemos, hermanos, otra vez la parábola del hijo pródigo, donde el hijo bueno estaba viendo la paja en el ojo de su hermano, pero no podía ver la viga en el propio. Hay un comentarista bíblico católico, uno de los autores católicos más leídos por protestantes, el padre Henry Nouwen. Él era, si mal no recuerdo, era belga, no era holandés, perdón, era de los Países Bajos, de Holanda concretamente. Escribió un comentario sobre la parábola del hijo pródigo, que es una joya. Si lo puede conseguir, consígalo. Ahí en Gandhi le cuesta 200 pesos. Pero si no quiere gastar 200 pesos, pues descarga el PDF y puede leer. Es una joya, es un libro increíble. Y en esta obra, Henry Nouwen dice, lo he contado varias veces, que vio una reproducción del cuadro El regreso del hijo pródigo de Rembrandt en una institución para enfermos de salud mental llamada El Arca. Lo invitaron a predicar. Yo entiendo que los cuidadores, los médicos, el personal del hospital sí necesita ser pastoreado por el tipo de problemas que enfrentan allí, pero predicarle a loquitos, no sé cuán constructivo pueda ser, pero el hombre fue a predicar. Vio ese cuadro, lo impactó, y le dijo a un amigo un día:
estoy fascinado con la parábola del hijo pródigo. Me identifico con el hermano menor. Y su amigo le dice, me pregunto si más bien no serás el hermano mayor. Y dice, nunca había pensado en mí como el hermano mayor. Y cuando oí eso, me di cuenta que era el mayor de mis hermanos, que siempre había sido obediente a mis padres, a mis profesores y a mi Dios, a mis obispos y a mi Dios. Cuando tenía 6 años decidí ser sacerdote y no cambié de parecer. Nací, fui bautizado y ordenado en la misma iglesia. Dice, pero no me había dado cuenta que casi todos mis resentimientos eran alimentados por un sutil fariseísmo. Me di cuenta de lo resentido que era y vi que era el hermano mayor que estaba tan perdido como el menor, aunque nunca salió de su casa. Dice, me vi allí, yo era el mayor. Lo fascinante de este comentario bíblico es que él termina diciendo, pero el héroe de la película no es el hermano menor, tampoco es el hermano mayor. El héroe es el padre. En quien debemos fijarnos es en el padre. Él es el modelo para nosotros, la enseñanza es el padre, es el corazón del padre. Dice, ¿cómo nos cuesta trabajo ver que el protagonista es el padre? Hermano, la parábola es tan descriptiva que dice que el padre se levantaba todos los días y miraba el camino, perdón hermanos, me conmueve, por donde el hijo se había ido, esperando que un día regresara. El hijo ensayó su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado hijo, ponme como uno de tus jornaleros. Venía repitiendo su fórmula. Y dice el texto que cuando el padre lo vio de lejos, corrió y lo abrazó. Dice Henry Nouwen, ese es el tema de la parábola. Ese es el protagonista de la parábola. En síntesis, lo que el Señor estaba proscribiendo, era el espíritu de censura, la autojustificación, el juicio sin amor. El Señor Jesús estaba prohibiendo específicamente el hábito de criticar, aventurarnos en juicios severos e injustos. ¿Cómo vencer la tentación de vivir juzgando al hermano? Sometiendo nuestro corazón a la obediencia a la palabra de Dios. El segundo mandamiento no tiene un sí condicional o cláusulas de evasión, y por tal motivo en la tradición judía se dice que hay 6 buenas obras que benefician al creyente en esta vida y aprovechan en la vida que viene: estudiar, visitar a los enfermos, practicar la hospitalidad, orar devotamente, educar a los hijos en el conocimiento de la palabra y pensar lo mejor respecto al prójimo. Como conclusión, se ha dicho que la carta a los romanos es una carta profiláctica. Pablo quería prevenir las enfermedades que había visto en otras comunidades. Claro, las palabras de Pablo suelen ser usadas para aquellos que se infiltran al pueblo de Dios por razones obscuras. Para ellos, lo que Bonhoeffer decía los describe: disimulan sus sombrías intenciones bajo el vestido del cristianismo, saben que al cristiano le está prohibido juzgar, que es un pueblo crédulo, cuentan con que no serán desenmascarados de su hábito inocente, porque saben que el cristiano no puede juzgar, cosa que están dispuestos a recordar cada vez que sea necesario. No me puedes juzgar, no puedes cuestionarme. ¿Quién puede juzgar al otro? Bueno, hay que ver si la palabra de Dios realmente dice eso. Cuando usted lee la correspondencia de Pablo a los Corintios, habla de un perverso que se metió en la iglesia y Pablo dice: yo lo juzgué.
yo lo juzgué. Es muy fácil manipular la Biblia tratando de justificar casi cualquier cosa. La tolerancia, un gran tema en nuestra sociedad, es enseñada por la Biblia, pero la tolerancia tradicional, la tolerancia que dice: no comparto tus ideas o tus puntos de vista, pero te respeto como un ser humano creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Tu estilo de vida es diferente al mío, pero te sigo respetando, a pesar de nuestras diferencias. La no tolerancia dice: no, todas las ideas son igualmente válidas y el único absoluto es que no hay absolutos. ¿Cómo vivir la no tolerancia? Hay 3 convicciones. Primero, reconocer que Dios es más moral que yo y ama al que es diferente a mí. Segundo, reconocer que el que empieza la buena obra la perfecciona. Y tercero, reconocer que el único juez justo es Dios. Cuando actuamos así, hermanos, cambia nuestra actitud. Y termino con esto. Una de las mejores formas, hermanos, de aprender a ser compasivo con las debilidades del otro es ser duro con mis propias debilidades. Y a veces pueden ser tan sutiles, hermanos. El día de ayer platicaba con un chico el viernes y me decía, dice: yo decidí eliminar las redes sociales. Dice: porque te roban el tiempo. Dice: y hay muchas formas de robar en este mundo. Una de ellas es no ocupar el tiempo haciendo para lo que te pagan. Si te pagan para algo y estás con el celular, es robar. Quizá no será tan mal como tomar dinero, pero es robar. Y cuando uno es duro con uno mismo, puede ser compasivo con los demás. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar tu amor, tu misericordia, tu gracia. Te bendecimos por esto. Te rogamos, Señor, que nos des un corazón como el de Cristo. En su nombre te lo rogamos.